Buenos días. En pocos días pudimos ver dos datos sobre el gobierno que a veces se olvidan. Es un gobierno de extrema derecha con un presidente con sus facultades mentales alteradas. El video sobre los 70 que divulgaron el 24 de marzo justificando la dictadura genocida con una versión parcial sobre la guerrilla nos recuerda que son más que negacionistas. Reivindican a la dictadura cívico-militar. Son de extrema derecha. La nota con la CNN en la que cuenta que juega todas las mañanas con su perro muerto hace 7 años nos recuerda que el presidente no está en sus cabales. Los medios no alertaron sobre esas dos cuestiones en la campaña. Los medios lo naturalizan hoy, no llaman la atención sobre estas actitudes inéditas, diría, en la primera magistratura en Argentina. Y esta semana vimos sus consecuencias en dos decisiones. La extrema derecha loca se vio en su negacionismo con la epidemia de dengue que está causando un daño a los argentinos. Y la vemos en la entrega incondicional a la potencia declinante norteamericana. Ahí se ve la locura y ahí se ve la extrema derecha. No es gratis tener un presidente de extrema derecha que está medio loco. Milei no mide 56 puntos como dicen, pero no mide menos de 40. La plata no alcanza, pero Milei los hace pensar en otra cosa, los hace hablar de otra cosa. Sus peleas cotidianas, despedir empleados públicos, cerrar Telam, cortar la pauta, cambiar el nombre del CSK. De esas cosas se habla en los medios todos los días y no tanto de que la guita cada día alcanza menos. La otra ventaja que tiene Milei para mantener su buena performance electoral, o por lo menos en las encuestas, es que no hay un líder claro que lo enfrente. En el PRO aún pesa Macri. Y en la Unión por la Patria, Cristina, que busca seguir siendo protagonista. Estos liderazgos le convienen a Milei. En el caso de Macri, porque su gobierno fue un desastre. Y en el caso de Cristina, porque hace muchos años que la están demonizando. Hace muchos años que la están demonizando. El daño económico es grave. La industria automotriz cayó un 26% en marzo. El cemento, escuchen este dato, cayó 42% su venta. La venta de lácteos cayó entre 20 y 48%. El gobierno no homologó el convenio de camioneros, entre otros. Todos los precios en la Argentina son libres, menos los salarios, que sí controla el Estado. Cuando uno ve que también intentan boicotear, por ejemplo, la creación de la moneda el Chacho en La Rioja, se da cuenta de que lo que buscan es recesión, que no haya moneda. La baja de inflación por inanición. Por eso también lo llaman de extrema derecha. El plan tiene varios problemas. Precios caros en dólares, porque la inflación se mueve a un ritmo muy superior al dólar. Esta baja del dólar no se da por un efecto virtuoso de inversiones, sino porque se están pisando las importaciones, porque todas las empresas y los particulares están vendiendo dólares por no les alcanza la guita, por la liquidación del campo en uno de los dólares financieros, el contado con liquidación, y también porque la tablita de Caputo hace que entren capitales a timbear. En un momento esos capitales van a salir todos juntos y ahí va a estar el peligro. Ese va a ser el momento en que la cosa se le complique a Milei. Están intentando bajar la inflación pisando el dólar, pero se sabe que no llega la guita del FMI y que en el horizonte se ve una sequía. Hay 80% de posibilidades de que para la próxima cosecha haya una sequía. El otro problema es que el superávit fiscal se da por incumplimiento de la ley. Le roba la plata a los gobernadores, incumple leyes como la del FONID. Todo eso, se dice ya por ahí, se lo va a voltear la Corte más temprano que tarde. De acuerdo a un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la recaudación de marzo fue la más baja en términos reales en los últimos 9 años. La recesión generalizada se hace sentir. Hay superávit porque no se pagan las deudas y no por recaudar bien o bajar el gasto real. Milei dejó que sus amigos privados aumenten el pan, la leche, la nafta, las prepagas y otros tantos productos. Ahora que él quiere subir las tarifas, se encuentra con que los bolsillos de los argentinos están vacíos. La inflación de los últimos 12 meses fue 254%. La suba salarial del 180%. Se perdieron 70 puntos. En la medida en que se consolide una baja de la inflación, la licuadora va a perder potencia,
Por lo tanto, los recortes tendrán que suplir esa pérdida para evitar caer en números deficitarios. El gobierno esta semana avanzó con aumentos del 450% en gas, del 300% en luz y 209% en agua. Es decir, hizo bolsa los bolsillos de los argentinos. Ahora, ¿saben cuánto significa eso en términos de PBI? El 0,3%. Un enorme esfuerzo de la sociedad y poco para el Estado. Por ahora, el ajuste es licuadora e incumplir la ley. Eso dura poco. Como saben que dura poco, esta semana se van a conocer nuevas medidas de ajuste que vendrán de la mano de Sandra Petovelo. Hasta ahora, Petovelo ajustó 8.000 millones. Con los anuncios de esta semana, el ajuste va a ser de 17.000 millones, más que duplicar lo que ajustó hasta ahora. Van a sacarle atención, van a sacarle la pensión a 3 de cada 4 discapacitados y van a bajar muy fuerte el apoyo en medicamentos por enfermedades graves, entre otras medidas, siempre diciendo que es por corrupción y ese tipo de cosas. Lo que se ve hasta ahora es que el enorme sufrimiento de la sociedad no le sirvió al gobierno para plantar un plan sólido. Tiene problemas de caja y de tipo de cambio. Ambas pueden dispararse una crisis financiera y una disparada del dólar que vuelva a impulsar la inflación. Ninguna sorpresa para un presidente de extrema derecha que está loco. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Roberto. Buen día, Roberto. ¿Cómo estás? Muy fuerte, muy sorprendido con lo de los camioneros. Yo no puedo creer que un gobierno no homologue una suba de salario porque le parece mucho. Que de todas formas no es mucho. No, claro que no es mucho. La suba salarial está en línea con la inflación. Creo que es, con el bono un punto por encima de evolución de la inflación. O sea que es bastante alineada a la pretensión oficial de que ese precio, los salarios, esté pisado, claro, o por lo menos en el plan de estabilización por inanición. Sé que está... Y que de otra cosa, perdón, y que además, hace un rato hablábamos con Carlos Tomada, no está previsto en la ley que el gobierno no homologue. No lo homologue. O sea, no es que la ley dice, bueno, llega una cámara, llegan los empresarios y los sindicatos con un número y el gobierno tiene que, tipo el César en Roma, dar pulgar arriba o pulgar abajo. ¿Es una formalidad? No está previsto en la ley que el gobierno la rechace. Está pasando que las empresas, por eso no hay paro, las empresas están pagando igual. A cuenta de la homologación. Podrían no hacerlo. Podrían no hacerlo. Pero bueno, no todas las empresas, no, y por eso no todas, estamos al borde de un conflicto muy importante. Pero por eso no hay camioneros, en colectiveros. Bueno, colectiveros es otra película. Colectiveros es muy interesante. Lo dijo Caputo a Johnny Viale. Poné un segundito, a ver. Sí, sí. Decime una cosa y cierro porque ya estamos repasados. Los sueldos, porque vos dijiste, ahí está Moyano diciéndote, no me pongas techo a la paritaria, homologame el 25% o el lunes, o te paro el país. Le dijo, no se va a mover una hoja, ¿le vas a homologar? ¿El gobierno le va a homologar? No vamos a homologar eso porque tiene que tener, no, obvio que no, porque tiene que tener una lógica la paritaria. Pero entonces no son paritarias libres. Bueno, no, sí, las paritarias son libres, pero vos después como regulador en la Secretaría de Trabajo tiene que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que no tiene ningún sentido? Vos mismo te generás un problema. El Estado no se debería meter en Bueno, pero si no se tiene que meter, digamos, no se mete en el sueldo, pero sí está establecido que tiene que homologarla. Si lo que está establecido es que tenés que homologarla, te tiene que parecer razonable lo que tenés que homologar. Podemos discutir si tiene que homologar. Pone en cuestión si es razonable un aumento de sueldos, pero no pone en cuestión si es razonable el aumento de las prepagas, de las naftas, de la leche, del pan. Eso no lo juzga si es razonable o no. El Estado es regulador con el salario, pero no es regulador con el resto de los precios de la economía. Ahora, es increíble que todo el mundo no se dé cuenta de lo que está pasando, que pusieron un gobierno que te está diciendo en la cara que lo único que no deja subir es los salarios. Son todos empresarios sus votantes. Son todos dueños de prepagas. La miseria planificada es eso. La miseria planificada es que las mayorías sean más pobres y que haya una élite, una minoría que sea más rica. Ese es justamente el plan en curso. Mirá, vos mencionabas recién que esta semana el ajuste va a ser más brutal. Se está recortando en áreas que son sensibles para el futuro. Es decir, el gobierno recorta posibilidades en el presente, recorta en el presente, recorta posibilidades. No están comprando libros para distribuir en las escuelas el gobierno nacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la licitación de Clarín? Bueno, ¿cuál es la excusa? A eso iba. ¿Cuál es la excusa que puso la Secretaría de Educación?
entre paréntesis, recomiendo una entrevista extraordinaria que le hizo Luciana Vázquez a Torrendel, a quien yo no había escuchado nunca, y forma parte de esta línea Berti Venegas Lynch, pero es el secretario de Educación, se supone que tiene que tomar decisiones sobre la educación. El tipo plantea barbaridad, una tras de la otra. Realmente son bárbaros, bárbaros en el sentido de barbarie, ¿no? Sí, sí. Bueno, el argumento es que están haciendo una auditoría. Los últimos 10 años, los libros que entrega el Estado Nacional a las escuelas fueron compradas al mismo frente, que es... Yo diría los últimos 20 años, que es Bueno, el Grupo Clarín. Digo, para ser justo, 20 años. demasiado. A una editorial que se llama Tinta Roja. Sí. Bueno, Tinta fresca. Tinta Fresca, perdón. Tinta Roja es la de Tinta Roja es policiales. del La de policiales, fue Tinta Fresca. Tinta fresca. Bueno, ¿por qué es interesante esto? Porque uno debería decir, bueno, está bien, le están tocando los intereses al Grupo Clarín. Ahora, resulta que con todo este revuelo de que no están comprando el libro, lo que van a hacer es comprar sin licitación al mismo frente histórico a un precio fijado por las partes. Es decir, nosotros venimos diciendo acá, ojo que detrás de cada postulado hay un negocio, Claro. y hay un negocio abusivo. Claro. Y dejar el negocio abusivo en favor de las empresas, no en favor de las mayorías. Claro. Bueno, se está fijando un precio extraordinario, sin licitación, por lo menos sin la pantomima de la licitación, porque la licitación era una pantomima, Claro. pero permitía que los organismos de control que existen en el Estado, si tuviesen vocación, Claro. podrían controlar. Bueno, todo eso forma parte del plan de miseria. Lo que vos estás describiendo recién. Decías de las decisiones que se toman hoy que proyectan desguace en el futuro. Daño futuro. Sí. Está empezando a llegar el recorte también al sistema de ferrocarril, sistema que ya fue dañado enormemente, pero del que todavía quedan algunos retazos que este gobierno parece dispuesto a terminar. Sistema de ferrocarril, además que en un país con la extensión de Argentina no solamente es necesario, sino que es probablemente lo que diferencia una economía competitiva de una que no. Pero además, un sistema que históricamente y geográficamente en todos los países del mundo es estatal. Digamos, no existe país del mundo donde haya una red robusta de ferrocarriles que no tenga algún tipo de participación del Estado, porque es esas actividades cuyas externalidades positivas superan ampliamente el costo o el déficit que tienen todos los años, porque muchas veces no llegan a recuperar operativamente lo que se invierte. Bueno, va a volar de un plumazo también. Quizás no se habla tanto porque se está hablando del plan nuclear, porque se está hablando de la universidad pública, pero se siguen acumulando derrotas para la estructura eso que nacional. mencionás. Temas de la semana. Universidad pública en conflictos. Hay asambleas, hay paros. La hay Universidad del Comahue entró en cesación de pagos. Exacto, la Universidad del Comahue en cesación de pagos. Claro. Las universidades bonaerenses, nacionales, pero que están en la provincia de Buenos Aires, hoy todas realizan asambleas, tanto de alumnos como de docentes, con una perspectiva de plan de lucha. Plan de lucha que ustedes recién mencionaban también, o lo aludías vos, Nico, de los choferes de colectivos de corta distancia. Sí. Es muy interesante esto, primero por el trauma que significa para la vida cotidiana que no haya transporte. Guarda que ya hoy, aunque no haya huelgas, hay muchos menos colectivos dando vuelta que antes. Hay unas colas enormes, yo las veo acá en Plaza Italia, pero enormes, digo, de más de 100 metros, y como paran varios colectivos, vos ves 10 o 15 colas de 100 metros cada una de la gente esperando, que después viaja de una manera como ganado, porque hay menos colectivos, porque se supone que los dueños de la empresa no se alcanza la consecuencia de la guita. eliminación del subsidio y de la carestía de la vida, porque el plan del gobierno fue, eliminamos subsidio que lo pague el usuario, pero el usuario está cobrando, ¿saben cuál es el ingreso promedio salarial en la Argentina según el último dato del INDEC? 184.455 pesos. ¿Eso a qué mes? Es el del último trimestre, es el que se informó en febrero. El último trimestre del año pasado. Eso era en diciembre, digamos. Claro, bueno, es el último dato estadístico disponible. No, está bien, pero como hay Igual, tan alta inflación para... Agregale el 20%. Si querés, 184.455, estamos hablando de 200 lucas. Sí. Bueno, yo estaba con viendo ese precio vas a poder pagar, Sí. vas a poder pagar el precio pleno del transporte más el 300% de aumento del gas. No, claro. No. El otro día vi, que yo no sabía, porque nosotros no mirábamos el convenio, porque pagamos más que el convenio, que el convenio de los redactores es de 240.000 pesos.
Y eso paga Clarín y algunos más. Y hay medios que ni siquiera lo cumplen eso. Es verdad. Y hay También. medios que ni siquiera lo cumplen eso. Es increíble. Ahora, estos días, digo, primero el ministro de Economía diciendo que no es razonable que los salarios suban. Después, cuando se cargaron el sistema yerbatero, una de las condiciones en ese sistema yerbatero era que no haya trabajo infantil en la producción. Ahora no existe más eso, por lo tanto, puede haber trabajo infantil. Y esto se suma ya a la decisión, un marco teórico para que estas cosas ocurran, del supuesto héroe, ¿no? De Milei, ¿sí? Diciendo que no hay obligación de que los chicos vayan a la escuela y que vayan a laburar. Escuchémoslo, a Venegas Lynch. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Ah, ¿no crees que tienen que...? Yo particularmente no. No. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Pero, Ese es el problema. pero yo te entiendo lo de la universidad. Si estás en mi cabeza, en este momento me está como estallando. Lo siento. Pero, no, pero digo, hay padres que por ahí los necesitan laburando. Entonces vos decís, bueno, si los padres necesitan laburando, ese chico no va a tener derecho a la educación porque el padre necesita que esté laburando con él. No hablo de la universidad, vos hablas de todas las instancias educativas, primaria, secundaria, terciaria, universitaria. El padre decide sobre el pibe. Claro, ¿cómo hacer el Estado que decide sobre el chico? Pero ¿quién preserva la infancia educada de ese chico que porque el padre decidió que labure en el taller no va a tener educación? Pero ¿cómo? A mí no se me ocurre una cosa más invasiva. Estamos discutiendo obviamente... No está lejos. No, sí, me parece que sí, por ahí yo iba a otro lado, pero sí, me parece que ese es un tema importante. El endiosamiento del Estado y que tiene que estar en todas nuestras vidas y metido en nuestras vidas, eso es lo que está pasando también en el Congreso. Que el congresista, yo veo, que legisla en contra de la vida, la libertad y la propiedad en los últimos 40 años. Si te fijas, cualquier ley va a ser en contra de eso, seguro. Seguro, Romina, te desafío que casi cualquier ejemplo y yo te digo... Todos en contra de la libertad, la vida... Prácticamente en alguno le pega. Bueno, esto para que quede claro la diferencia entre la derecha y la extrema derecha. ¿Sí? Estos fueron personajes marginales en la historia argentina. Y esto es lo que hay que explicarle a la gente. No es un gobierno normal, es un gobierno de marginales. Digo... Con esto no estaba de acuerdo ni Roca, ni Sarmiento, ni ninguna de la gente que ellos hablan todo el tiempo. Por el contrario, Roca y Sarmiento fueron los que hicieron que la Argentina deje de estar así. Claro. Quieren una Argentina que retroceda un siglo además, y medio. Un día de estos van a decir que no es obligatorio usar cinturón de seguridad, que no es obligatorio darse la vacuna contra la polio, que no es, ¿entendés? Y la gente va a hacer lo que se le canta a la pelota y va a ser un desastre. Perdón, Roberto, va a ser la barbarie. Ya lo dijeron, dice... En el decreto se eliminaban las BTV, ¿te acordás? Sí. O sea, que es decir, vos no le haces control al auto, entonces cualquier auto que anda por ahí se rompe y me choca al mío y me mata. Además es genial porque hay propiedad... Ya estaba eso. O van a decir, bueno, el control de alcoholemia, que no lo vienen haciendo en las rutas nacionales, no es necesario, el que se quiere mamar, que se mame. Entonces después me pisa un borracho. ¿Entiende que no se puede vivir así? Ahora, yo lo que Pero además hay propiedad privada, depende de qué propiedad privada. Porque mi propiedad privada, que es mi salario, lo hacen mierda. Claro. O sea, pues el salario es propiedad privada, sí, es mío. Sí. Yo cobro, es mío y tengo que decidir en qué gastarlo. Soy libre de decidir en qué gastarlo. Bueno, soy libre de decidir en qué gastarlo. Porque tengo que gastarlo en comida, tengo que gastarlo en medicamentos, tengo que gastarlo en nafta, tengo que gastarlo... Y no soy libre, se meten todos los días con mi propiedad privada, claro. Dejando aumentar las cosas. Pero para que se entienda que estos tipos, o sea, la extrema derecha no quiere decir libertad, la extrema derecha quiere decir extrema explotación. Eso es lo que está pasando. Pero además, Roberto, déjame sacar el foco de lo individual para ponerlo en lo colectivo. Cada una de estas cuestiones tiene como correlato algunos de los elementos que hace que la Argentina sea un país
más importante, mejor, más desarrollado que el resto de América Latina. O que no haya sido en parte la tasa de alfabetización que vino después de un programa que, como decíamos de acá, lo iniciaron Roque y Sarmiento, de que son las figuras que ellos mismos reivindican. El plan nuclear, la proyección antártica, y lo vimos la semana pasada ahí en Tierra del Fuego. La universidad pública, que es una de las mejores del mundo. Es decir, hay una decisión sistemática de desarmar todo aquello que hace que la Argentina sea un país importante, que hace que la Argentina sea un país grande, que hace que la Argentina sea un país distinto. La potestad para decidir sobre los recursos que tiene, sobre su propio territorio. ¿Por qué derogan la ley de tierra si no? Claro. Es un gobierno que vino a atacar metódicamente a la Argentina, al país que gobierna. Algo que no nos puede sorprender porque lo avisó en la campaña que iba a hacerlo. Claro. Yo llego al Estado para destruirlo por dentro, decía Milei. Y es exactamente lo que está haciendo. Y lo que hoy tiene, que son las exportaciones, vinieron por el Estado de Cristina. La que estatizó YPF fue Cristina con Axel Kicillof. Y por eso tenemos tanto petróleo y gas y hoy tenemos exportaciones. La que le dio las computadoras a los pibes. Y por eso hoy tenemos 20.000 millones de dólares de exportaciones de economía del conocimiento. Fue Cristina con el Estado. Si el Estado se corre, no vamos a tener nada. No vamos a tener nada. Vamos a ser un país sin salud, sin educación, una locura. Están cerrando las universidades. Yo no puedo creer. Una pregunta incómoda. ¿Se puede llegar a eso en un país como Argentina? Pues digo, los que hemos recorrido Latinoamérica, sobre todo Centroamérica, son países sin Estado. De hecho, son países sin Estado y que son satélites de Estados Unidos. Eso que estás preguntando ya está pasando. No hemos llegado. Está pasando sin la debida resistencia. Bueno, sin la debida resistencia. Creo que no estamos a niveles de Honduras. Pero ya empezó el proceso. Por eso empezó. Mi pregunta es si en el país, con la historia que tiene la Argentina, podemos llegar a eso. O sea, cualquiera que haya ido por ahí, de Colombia para arriba, ve países que en realidad son provincias externas de Estados Unidos, manejadas así, con 2 o 3 empresas que manejan todo, gente que no tiene derechos, que ni siquiera los pide. O sea, no tiene recuerdo de derechos. Pero estamos viviendo ese proceso, ya empezó, no sé si va a terminar, pero que hay gente que habla en contra de la palabra derechos, digo, si empiezan a cerrar universidades, ¿por qué? Durante el kirchnerismo se abrieron las universidades en el conurbano y otros lugares alejados de las grandes urbes, para que todos tengan la posibilidad de llegar. Y ahora eso lo vas a cerrar. Sí, yo en relación a lo que decía Ari, Estados Unidos está enfocado en Brasil. Argentina pasó a ser un país irrelevante en ese aspecto, porque Brasil está reemplazando a la Argentina incluso como productor y exportador de alimentos. No es que Argentina no exporta alimentos, exporta, pero ya no es el principal exportador de alimentos. El principal exportador de alimentos... Maíz sobre todo. Maíz y trigo. Maíz fundamentalmente porque Brasil está... Mirá vos cómo son las cosas. Brasil, a partir de la incorporación y legalización de un invento argentino, que es el transgénico del maíz resistente a la sequía, reemplazó a la Argentina como proveedor de maíz a China, y hoy es el principal proveedor de maíz a China. Una represalia de China... que en el largo plazo puede ser muy costosa para la Argentina. A eso voy. Las tensiones que estamos observando de Argentina con China, propiciadas por Estados Unidos, van a ser mucho más costosas en el futuro inmediato de lo que ya son en términos financieros, porque hoy la Argentina está frente a un estrés financiero si es que tiene que salir a pagar, por ejemplo, los 5.000 millones que este mes debería pagar la China por el swap. En junio, en realidad. Tuiteó la embajada china respecto a la base. Es un papelón lo que están haciendo. La tercera aclaración que hace China en un mes. Algo sumamente inusual. Muy inusual. La Estación de Espacio Lejano en Neuquén es una instalación de cooperación tecnológica espacial entre China y Argentina. Los científicos, tanto de Argentina como de China, tienen acceso al uso de esta estación para investigación científica, además de ofrecer servicio de medición y control para proyecto espacial de China, gracias a la coordinación de CONAE, que es un organismo del Estado argentino. Claro. Esta estación también trabaja junto con los organismos y empresas de varios países en la exploración espacial. El gobierno local y escuelas de Neuquén utilizan esta estación para la divulgación de conocimientos espaciales.
En 2019, la Cancillería y CONAE coordinaron una visita de delegación de representantes diplomáticos, incluyendo de Estados Unidos, a la estación. El documental hecho por la parte argentina en 2019 sobre la estación de Espacio Lejano chino-argentina ha tenido muy buena acogida. Todo esto demuestra plenamente el carácter civil y el modelo de operación abierto y transparente Además de dicha esto estación. fue aprobado por el Congreso Nacional. Sí. No fue que un día se levantaron y dijeron, esto fue aprobado. Y las cosas que está haciendo Milei ahora no están pasando por el Congreso. Él le está diciendo a Estados Unidos que comparta una base con Argentina y eso no pasó por el Congreso. Pero yo lo conté el viernes acá. Hay una base de Estados Unidos en Neuquén sobre la ruta de Vaca Muerta, sobre la ruta que tiene confluencia en 2 ríos que contiene 6 represas. Y esa base no pasó por ningún lado. Se hizo a sola firma. ¿Cuándo? Se inauguró, 2023, se inauguró en 2023, lo conté yo el viernes. No sé si tenemos la imagen por ahí. Es una base que tiene la fachada de un apoyo aporte logístico humanitario. A defensa civil. Está financiada por el Comando Sur. Tiene elementos del Comando Sur en Neuquén. Está en la ruta de Vaca Muerta. No hay personal del Comando Sur, es solo personal argentino. Hay personal de Comando Sur y hay personal argentino, como ocurre en esta base. Yo tenía entendido que no había, porque si hubiera personal tendría que pasar por el Congreso, cosa que no sucedió. Mirá, Como vos el decís. viernes hablamos con el Chivo Rossi justamente de todo este asunto y el Chivo Rossi dice, yo había negado la autorización en los tiempos de Cristina para la instalación de esa base, la autoriza Macri. ¿Y por qué habíamos negado nosotros? Porque una de las exigencias del Comando Sur era tener por lo menos representación. Bueno, la representación... Eso debe pasar por el Congreso. Bueno, la representación que tiene el Comando Sur no necesariamente es personal extranjero, pero además por el Congreso todos los años pasa de manera automática la autorización para que se realicen operativos conjuntos entre las fuerzas de Estados Unidos y las fuerzas argentinas. Hay otras bases, también hay en Misiones, Bueno, se quiso hacer un en Chaco que no se llegó a construir. Exactamente. Pero Esos operativos dejan gente durante el año. hay un detalle que no se puede pasar por alto. Cuando Milei manda la primera versión de la ley Omnibus, entre las amplias delegaciones por declaración de emergencia estaba la declaración en emergencia en defensa, con delegación de facultades. En varias entrevistas que hicimos, incluso acá, con diputados y demás, yo preguntaba específicamente por esa. Porque se puede justificar en seguridad, porque tenemos problemas de seguridad, se puede justificar financiera, porque tenemos problemas. Pero la verdad es que en defensa no había ningún motivo para declarar una emergencia ni delegarle facultades al gobierno. Y la verdad es que esas facultades delegadas le hubieran permitido a Milei, por ejemplo, avanzar en la construcción de una base dual sin pasar por el Congreso, cosa que hoy en día no puede hacer. Es más, no solamente debe pasar por el Congreso, debe pasar por el Congreso y por la legislatura de Tierra del Fuego, que es un detalle no menor, teniendo en cuenta que todo esto se hizo a espaldas de las autoridades fueguinas. Entonces, hay que ver, pero uno también empieza a encontrar, mirando para atrás, como esa letra chica que parecía quizás descartable o que iba a ser prenda de negociación. Finalmente no prende de negociación porque el gobierno, vemos una vez más que no está dispuesto a negociar. Hoy la discusión sobre la ley está trabada en los mismos puntos que estaba trabada a principios de febrero, no se avanzó. Y que no estaban ahí de casualidad, sino que tenían algo en mente. Cuando quería agregar la palabra defensa en el artículo 3º, que era el de delegación de facultades por declaración de emergencia, era por algo, porque ya tenía en mente esto probablemente. Che, quiero dar un dato que es relevante y que seguramente va a tomar temperatura en los próximos días. Hay un rumor en el INDEC, está dando vuelta, gente que hace muchos años que trabaja ahí, que están empezando a hacer trampa con los números. Recordemos que en la época de Moreno pasaba, vos agarrabas el promedio de la consultora y te daba el doble que lo que decía Moreno que era la inflación. Ahora, cuando agarrás el promedio de la consultora, que lo lleva el Banco Central, el mes pasado ya dio un par de puntos más y este mes está dando 3 puntos de diferencia. Es decir, a las consultoras le está dando el promedio de inflación 13% y en economía me dicen que ellos van a dar el dato de inflación del 10,5%. 2,5 puntos menos está dando el INDEC. Guarda con eso, porque la gente se da cuenta que las cosas siguen subiendo, no es boluda. Y están empezando a usar el INDEC para mentir, para decir, ves que logramos bajar la inflación. Seguramente esto va a crecer, yo lo tiro, seguramente los colegas también podrán investigarlo, pero está habiendo un problema con el INDEC que cada vez es más grande, porque si vos todos los meses robás 2 puntos y piensen que después, si en algún momento hay
paritarias libres, que hoy no las hay en Argentina, vos tenés derecho a saber cuál es la inflación para reclamar por tu salario. Vos tenés bonos y títulos públicos todavía ligados a la evaluación de la inflación. Además ese tema. Y además Así es. tenés impuestos que van a estar ligados y además tenés ingresos, Así por es. ejemplo la de los jubilados, Así es. que a partir de abril va a estar ligado a la inflación. Entonces, Así es. hay que ser muy claro con esto. Si vos toqueteás el número de la inflación, estás tocando los ingresos a los jubilados. Porque Claro. a partir de abril, según el decreto, Así es decir, es. a partir de este mes, Va a ser por inflación. va a ser por inflación. Ningún Entonces, otro dato va a tomar en cuenta. Si vos reducís Ujú, artificialmente la inflación, claro. no es solamente una mentira, digamos, no es... No, no, y el tiene problema impacto con- real. Tiene impacto real. Tiene impacto, Mm. por ejemplo, Y no solo en los ingresos bonos de los jubilados. extranjeras, sino en los jubilados. ¿Cómo? No solo en los bonos, no, en los bonos Pero los bonos extranjeros. igual lo tienen locales también, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Es lo que después puede provocar... Porque, a ver, el sistema de injusticia de la Argentina no se va a preocupar por los jubilados. No. Ahora sí se va a preocupar por los bonistas. Después va a haber juicios y qué sé yo. Por los bonistas ¿no? seguramente se va a preocupar porque muchos son funcionarios judiciales los que Sí, invierten en y estos títulos. después, ayer Milei dijo que él sabía que tenía 3 jueces ya que estaban en contra del DNU. ¿Lo tenés? Ponelo. Al menos 3 jueces de la Corte han tomado una posición bastante poco amigable, por decirlo de alguna manera, con el DNU. Bueno, a ver, yo en el comentario del principio del programa dije que las dos cosas que estaba manejando, lo fiscal y el tipo de cambio, estaba teniendo problemas porque estaban hechos, era una especie de trampa, digamos, ¿no? Es decir, lo que importa es lo que yo gasto por mes, no lo que yo pago. Porque si yo gasto 100 y pago 80, los 20 los debo. Los 20 los debo. Entonces, buena parte de este ajunte se hizo debiéndole a las provincias. La Corte Suprema tiene 30 reclamos de 16 provincias distintas contra el Estado Nacional por un total de $1.000 millones ya. $1.000 millones ya. ¿Sí? Es decir, $1 billón de pesos, $1 millón de millones de pesos. Estas cosas en algún momento van a salir. Hay la Corte desde que... Igual que la gente me pregunta qué hago con los dólares, quédatelos. Si podés. Porque gente que vino a timbear desde otros países, trajo sus dólares, los vendió, hizo plazo fijo SUBA, distintos tipos de inversiones, compró títulos públicos y después iban a ir todos juntos. Cuando para irse venden las cosas en pesos y compran dólares. Cuando compran dólares todos juntos es cuando el dólar se dispara con todo para arriba. Eso es lo que hizo JP Morgan en 2018. Así es. Así es. Fue el primero que salió. Ayer lo explicó Zayat, ¿no? En su nota, Sí. dominical, supongo que hablará. Ahora lo vamos a hablar. En la semana. No, quería simplemente traer un dato. La Corte, desde que arrancó el año, resolvió 2.101 expedientes. 2.101 expedientes. Ninguno sobre el DNU. Que tiene varios, como recién decía Roberto, y se está tomando su tiempo. Yo no sé cuáles son los 3 jueces que Cuestiones fiscales dice... ninguna tampoco. No, por eso. La Corte está haciendo la plancha esperando, como ellos dicen, que lo resuelva la política. ¿Qué sería la política? Que la Cámara de Diputados, que eso después les pregunto a ustedes cómo está el tratamiento del DNU, si lo van a Bueno, rechazar o no. mañana en la Cámara de Diputados van a ir varios constitucionalistas llamados por Unión por la Patria. Es decir, ya empieza el proceso para voltear el DNU. Está operando muy fuerte la CGT, ¿no? Lo escribió Fernando Silveira este fin de semana y estarían faltando 7 votos por ahora. Claro. Y recuerden que tiene que ver con todo esto, que el que pidió certeza legal sobre el DNU fue el embajador Mark Stanley en la conferencia de AmCham. Cuando habló el embajador en el evento de los empresarios yanquis que operan acá y que son los principales beneficiarios del DNU, él dijo públicamente: quiero certeza sobre el DNU. Y después Días antes se había reunido en la embajada con jueces y con fiscales, lo contó él en su propia cuenta de Twitter. Cuando yo pregunté a la embajada, porque le pregunté a la gente de prensa qué jueces y fiscales habían ido, me dijeron que ellos no dan ese tipo de información, así que si no está el fotógrafo de Infobae que pone las 47 fotos del día, nos lo perdemos. Y efectivamente después apareció Bulgeroni diciendo: yo quiero que el Congreso saque las leyes, que es por un lado que apruebe el DNU y por el otro lado que saque la nueva ley ómnibus. Pero yo no sé cuáles son los 3 que él cree que tiene. Supongo que uno es Lorenzetti.
No, todos menos Todos menos Lorenzetti. Menos Rosati. Lorenzetti, menos Lorenzetti. Todos menos Claro. Es raro eso, ¿eh? Es raro. Para mí es al revés. Es raro eso. La mejor relación de Milei hoy en la corte es Lorenzetti. Es Lorenzetti. Eh, Y Lorenzetti tiene un vínculo muy tenso con Rosenkrantz. No se habla con Rosati. No sale con nadie. ¿Eh? No se habla con nadie. Tiene Bueno, 3 con en Maqueda. contra, dijo. 3 en contra. Dijo que tiene 3 en contra. Claro. Ah, bueno, entonces estoy bien. Lorenzetti está a favor y los otros 3 en contra. Eso. Por eso yo decía la semana pasada, ojo que hay sectores del peronismo que siguen creyendo que es bueno tener a Lorenzetti de nuevo como presidente de la Corte. Sectores del peronismo y no del peronismo de derecha. Ojo con eso. Bueno. Porque Lorenzetti es el único voto que A mí, Milei a mí lo que me tiene extrañado es lo del hijo. Yo no soy un especialista y no tengo una radiografía de cada uno de los jueces. Ahora, ¿por qué el hijo es tan aberrante para la Corte, pero está bien que siga siendo un juez federal del cual depende la vida y la libertad de cada uno de nosotros? No sé, que no lo puedo entender. No debería ser juez el hijo. Claro. En serio, o mucho. es bueno y que sea juez de la Corte, o es todo eso que dicen los medios y que deje de ser juez federal. Porque, a ver, la acusación es de inmoralidad, digamos, ¿no? No tener la moral suficiente como para estar ahí. Y para estar en Comodoro Pi, sí. Ah, tienes razón, sí, en Comodoro Pi son todo igual. Es que hubo un acuerdo muy fuerte, de hecho lo publicó el diario La Nación, publicó una reunión donde estaban Macri, Angelici y Arribas. En el momento en el cual al hijo le tocó... El hijo es un juez muy hábil, muy inteligente, y que hace lo que hacen los jueces, cierra las causas o las deja abiertas en función de las negociaciones. Al hijo le tocó la causa Correo Argentino, la causa penal, no la causa por la plata. La causa por la plata está en el fuero comercial. La libertad de Macri está en manos del hijo. Exactamente. Entonces, cuando al hijo le toca eso, le toca durante el gobierno de Macri. Recuerden, esto fue el 8 de febrero del 2017, me acuerdo, pues me tocó publicarlo a mí. Y desde ese momento el hijo tiene ese expediente abierto. No lo cierra, pero tampoco lo llama Macri indagatoria, lo tiene en ese limbo. Eso es lo que define la libertad de Mauricio Macri. Claro. La libertad de Mauricio Macri. En Por el eso otro, Macri no lo quiere al hijo. y la Corte defiende y la Corte puede definir las cuentas de la familia Macri, porque vos tenés en Correo Argentino, que es la causa que más le preocupa a Macri, tenés que se puede fundir la familia Macri y que puede ir preso Macri, las dos cosas. Que se pueda fundir lo tiene en manos la Corte. Hace más de 2 años que la Corte tiene en sus manos si avanza o no avanza con el proceso de quiebra que se extendería a SOCMA, y si quiebra SOCMA se quiebra la familia. Y el hijo tiene en sus manos la prisión. Si el hijo llega a la Corte, imagínense el combo de todo esto. Claro. Pero además, fíjate la fragilidad institucional del país en el que vivimos, que a partir de decisiones que fueron tomadas por Rosati en los últimos años con el aval de la oposición, hoy en día, el que tiene en sus manos la potestad de regular el avance o no de investigaciones contra el hijo en el Consejo de la Magistratura es el propio Rosati, principal interesado en que el hijo no llegue a la Corte. Con lo cual lo que podría llegar a pasar es una carrera contra el tiempo en el cual el gobierno trata de promover al hijo a la Corte y Rosati trata de voltearlo en el Consejo de la Magistratura. Y sucediendo al mismo tiempo. Claro. Un día tenés una sesión en el Senado para defender al hijo, al día siguiente otra en el Consejo de la Magistratura acusándolo por todas estas cuestiones que estábamos comentando. Sí. Y eso es porque en su momento el presidente de la Corte asumió para sí la presidencia del Consejo de la Magistratura, que no le correspondía, y la oposición lo dejó pasar porque se ganaba una victoria táctica contra el kirchnerismo. Un detalle de esto, porque hay una nota que publicó Franco Misraji el otro día que es espectacular. El hijo de Rosati está concursando para juez. Claro. Y lo va a decidir su papá. Emilio Rosati se llama. Bueno, como dijo Venegas Lin, ¿quién sabe más lo que necesita un hijo que el papá? Vos sabés, bueno, Un dato que, quiero volver repito, sobre es público. Por ahí, disculpe si algún colega también pero Franco lo encontró ahí y mostró tiene todos los papeles. Todo es impresionante. Ayer uno de los voceros de Milei, y esto no es peyorativo, ni es, digo, o sea, claramente La Nación Más son voceros del gobierno, actúan como tal. Todas las primicias tienen ellos y están con el celular en la mano leyendo lo que le dice el presidente. La gente que trabaja con ustedes cuenta, los camarógrafos, productores cuentan. Y ayer dio el número a partir del cual se va a pagar el impuesto a las ganancias, Majul. Es un dato que mucha gente estaba lo vi esperando. a los francos más temprano, también en una comunicación. 1.700.000 pesos. U 800. Sí. Están discutiendo eso. Hay una discusión con los gobernadores patagónicos. Espera que lo ponemos. Ah, dale.
Repetimos, el gobierno impulsará la restitución del impuesto a las ganancias a partir de 1.700.000 pesos o 1.800.000 pesos, porque estarían en esos niveles los acuerdos con la mayoría de los gobernadores y diputados de la oposición. Bueno, lo que están tratando es de imponer el número. ¿Cuál es la operación acá? Están tratando de imponer el número porque los gobernadores patagónicos se niegan a este número. ¿Por qué se niegan? Porque es prácticamente el salario inicial de los petroleros. Entonces, para la economía patagónica es un número que involucra a muchos habitantes. ¿Qué es lo que sostienen gobernadores como Nacho Torres? Que si se aplica este monto, se va a quedar sin médicos. Ese es el ejemplo que da Torres cuando lo consultan. ¿Por qué? No porque cobren particularmente bien los médicos. Claro, si uno ve la película nacional, 1,5 millones de pesos puede parecer mucha plata, pero un alquiler... El tema es entender que en Argentina, en el norte las cosas salen menos y en el sur las cosas salen más. Mucho que los más. que estamos acá en el medio. Mucho más, ¿no? mucho más. El costo de vida, sobre todo... Los alquileres, todo es más caro. Y los servicios van a ser mucho más caros. Claro. ¿Y por qué médico? Porque un petrolero, quiera o no, se tiene que quedar laburando Claro, en el pozo. el petrolero tiene que laburar médico donde hay es el que petróleo. puede agarrar la valija y mudarse a Córdoba, a Santa Fe. Eso es lo que dice Torres. El petrolero tiene que laburar donde hay petróleo, entonces no puede ir a otro lado. O sea, a lo sumo interrumpirá su fuerza de trabajo. Puede haber más conflictividad laboral. Pero un médico, así como emigra o migra a la Patagonia para hacer su tarea, migra hacia otro lugar. Bueno, esa discusión tiene esta operación ahora a cielo abierto. Es muy interesante porque La Nación Más, vos decías, tiene las primicias. Yo pondría un matiz sobre esa afirmación. Más que primicia, lo que hace es exponer las operaciones, digamos. Primicia es si después se concreta. Claro. ¿Hace cuántos meses nos vienen diciendo que hay acuerdo por el impuesto a las ganancias? No, lo que hace es de vocería. Dice lo que Milei quiere que diga. O, insisto, o vehiculiza operaciones. Primicia tienen los periodistas. Primicia tienen los periodistas, eso voy. Lo que hace es vehiculizar operaciones. En este caso es una operación que busquen poner un número. No es un detalle menor lo que comentábamos hace un rato. Hoy la negociación del gobierno con sus contrapartes, que además son muchas, porque una cosa son los gobernadores, después están los diputados, los senadores, que se tocan pero no son exactamente lo mismo, está trabada en los mismos puntos en los que estaba trabado a principios de febrero cuando se levantó la ley de bases original. Claro. No ha habido avances sustantivos en ningún tema y aquellos acuerdos parciales que pudo haber habido en el interín los acordaba de palabra Francos y después los deshacía de palabra Milei, o Pose, o Caputo, o Martín Menem, o a quien le correspondiera llevar la mala noticia. Y esto es particularmente importante porque otra de las operaciones que llegaba desde esos canales antes del fin de semana y durante el fin de semana es el gobierno tiene todo listo para avanzar con la ley de bases. Y la verdad es que no tiene todo listo para avanzar con la ley de bases. Es cierto que existen algunos diputados y algunos gobernadores que en su momento fueron los que pusieron el freno a la primera ley de bases y que dicen, bueno, si nos oponemos a todo eso nos puede terminar jugando en contra, tratemos de sacarle la mayor cantidad posible de cuestiones dañinas, pero de darle una aprobación. Y ahí la gran incógnita es hasta dónde Milei acepta que le recorten más su ley o le conviene decir, ven cómo me rechazan todo. Pero además hay otro factor que nadie está mirando, que es el Senado. Vos podés llegar a rascar 130, 32, 35 votos en diputados para aprobar una versión descremada de la ley de bases y un pacto fiscal donde finalmente cedas algo, que es lo que hasta ahora tampoco Milei está haciendo, porque no aparece impuesto al cheque, no aparece el tema de impuesto país, sino que insiste con ganancias que está obturado. Pero en el Senado ese número no lo vas a tener. Y Milei se puso a sí mismo una fecha. Él necesita tener esto aprobado para el 25 de mayo. Él aprobarlo el 27 de mayo no le sirve. Aprobarlo el 1 de junio es un fracaso. ¿Puede pasar, tener dictamen en las dos cámaras de acá a 1 mes y 10 días en estas condiciones? Y si no cambia la estrategia del gobierno, que viene siendo la misma de siempre, que es decir que negocia pero no negociar, o hacer de cuenta que negocia y después dar marcha atrás con las concesiones, la verdad es que hoy en día no están dadas las condiciones para que esto avance. Una cosa, quisiera volver sobre una cosa de Venegas Lynch para asociar con otra. Venegas Lynch en un momento alude
a la Argentina Estancia, que era un modelo de país a fines del siglo XIX. Es el modelo que reivindican. Berti Venegas Lynch es el hijo de Alberto. Alberto, que es el mentor, el prócer de La Libertad Avanza y de Milei, el fin de semana escribió un texto lapidario contra Milei en La Nación. Entre otras cosas le reprocha sus relaciones con Estados Unidos. Estamos hablando, Alberto Venegas Lynch realmente se cree el cuento del libertario. O sea, es un tipo que es un liberal libertario convencido. Y, por ejemplo, propone ruptura de relaciones con el Fondo Monetario Internacional. O sea, es un dogmático en el sentido estricto. Milei es un farsante. Y un poco en el texto, Venegas Lynch no lo dice directamente, pero sugiere que lo de Milei es una farsa. En términos ideológicos, ¿no? Es un reproche ideológico lo de Venegas Lynch. Ahora, ese es el verdadero mentor, el padre de la criatura. La alusión de Milei a los ministros de la Corte se dio en un acto el fin de semana en homenaje a Ayn Rand, que sería la mentora global de todo este dispositivo ideológico. La escritora del bestseller que de alguna manera funciona La rebelión de Atlas. De eso toman después los Venegas Lynch y demás sus ideas. Estamos hablando prácticamente de una secta. Nunca tuvo relevancia todo esto en el sentido. Por eso llama tanto la atención lo de Milei, porque es el integrante de una secta que llega presidente de un país. Y eso habla tanto más de nosotros que de Milei, como ciudadanos de la Argentina. Lo cual lo hace peligroso en los como sujetos políticos. Que escribió Nico. Pero yo no creo que sea una cuestión de los ciudadanos. Yo creo que habla de la política en los últimos años. Es decir, Milei es el emergente de la mediocrización del peronismo. Es decir, el peronismo hace mucho que no le da nada a la población, que no se renueva, que no tiene ideas, que no tiene propuestas que seduzcan a la población, que no tiene políticas que seduzcan a la población, y la gente quedó, la verdad, que entre Bullrich y Milei, qué sé yo, ¿viste? La gente eligió. El orfandad eligió a un farsante. Bueno, porque si no estaríamos diciendo que la población se volvió toda loca y que se enamoraron de este loco. La población se cansó de lo otro. ¿Por qué pasan los meses y la gente sigue queriendo a él? ¿Sigue queriendo a él o sigue queriendo huir de lo anterior? Yo digo, nadie quiere revisar nada, nadie quiere dejar. No hablemos nada más que de Milei. Y no entendemos que la gente no se enamoró de Milei, la gente rechazó todo el resto y sigue aceptándolo a él porque rechaza todo el resto. Pero si eso no se puede hablar, porque el que habla de eso es, no sé, una antipatria o qué sé yo. Me parece que para entender por qué la gente sigue acompañando a Milei, hay que entender que esa gente lo que tiene es un rechazo contra el otro. No sé, por ahí no están de acuerdo. No, pero ahí hay un punto central. Nosotros estábamos hablando recién de sobre todo, perdón, de ganancias. Esto, para que no se pierda. Sobre todo porque no es que el peronismo... Ayer leí también una nota de Martín Rodríguez muy interesante, que analizaba que sobre todo porque no es que el peronismo no está más en ningún lugar. ¿Sí? O sea, vos podés decir, bueno... Ganó Milei y tiene todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, todos los intendentes. Bueno, hablemos solo de Milei porque está gobernando solo. No es así. De hecho, si mirás es al revés. El peronismo tiene gobernadores, intendentes, municipios, diputados, senadores, lugares institucionales. Lo que no tiene, dice Martín, y yo estoy de acuerdo y creo que vos recién dijiste lo mismo, lo que no tiene son ideas. Claro, eso es lo que pasa. Tiene necesidades. Claro. A ver, y ahí la necesidad el peronismo le ofreció al pueblo... Primero a Scioli, después a Alberto y después a Massa. Esa fue la oferta que tuvo el pueblo por parte del peronismo en los últimos años. Y después nos preguntamos, ¿por qué llegó este loco? Bueno, la gente escapa hacia donde puede. Después se arrepentirá, dirá, no pude, qué sé yo. Pero la oferta del peronismo no tiene nada que ver con el peronismo que recuerda a la gente. Los jóvenes ni siquiera lo vieron. Que fue el peronismo de 2003 a 2015. Hay muchos peronismos igual, ¿no? Por lo menos estamos asistiendo a esa fragmentación de la representación peronista, donde vos tenés un peronismo como el de Jaldo, muy cercano, que se muere por dar gobernabilidad, digamos, sin recibir un permiso de refinanciación de deuda, porque fue eso. Le dieron el permiso de refinanciación de deuda y Jaldo le entregó legisladores, todo. Por eso digo, la necesidad tiene cara de... Bueno, ayer hubo otro gobernador reunido con la vicepresidenta. Ahí vamos. Mirá.
Nico recién hablaba del 25 de mayo como la fecha límite que se impuso el propio Milei. Y empieza a jugar como una fecha límite dentro de todo el sistema político argentino. Porque esta idea de que Milei es una figura débil fue expresada incluso por el Toto Caputo en una circunstancia bastante inusual. El ministro de Economía, en un acto público, dijo, bueno, porque resulta que ahora está de moda dudar de si Milei llega al fin de mandato o no. No está de moda. Es más, se comentaba en los pasillos, pero que un ministro lo verbalice, lo valida. Valida Claro. la idea. Bueno, ¿quién trabaja como relevo? Porque el país acéfalo no va a quedar si ocurriese esa circunstancia. Bueno, el primer relevo en la línea institucional es Victoria Villarruel, que viene trabajando hace bastante tiempo. 3 episodios del fin de semana. Empiezo por el de ayer, no este lo vamos a dejar para el final y después lo comento cuando estamos hablando. Empiezo por una encuesta. La encuesta que la difundió Clarín muestra a Victoria Villarruel como la dirigente política con mejor imagen de la Argentina. La encuesta es de D'Alessio Airol, es una encuesta que en general llega a manos de Santiago Caputo, trabaja con Santiago Caputo, la encuestadora. Da 50% de imagen positiva, 47% de negativa. Ahí nomás está Patricia Bullrich, la enemiga íntima de Villarruel. Las dos orbitan dentro del mismo temario, segurismo y demás. El tercero es Milei con el 45% de imagen positiva y una negativa en ascenso del 52%. Después siguen, bueno, otros dirigentes de la oposición. No está Karina, Karina no está en esta encuesta, no está. Y el que está muy abajo es Macri, fíjate, 34% de imagen históricamente, desde hace mantiene ese nivel años. muy bajo. Guarda que hay otra, eso sigue, no termina ahí. Tiene una segunda parte esa. Tiene una segunda parte, pero bueno, yo quería focalizar en Villarruel, si querés. No, está bien. Porque el hecho de que Villarruel aparezca como la figura dentro del dispositivo de derechas de mejor imagen es lo que más preocupa a Karina. Claro. Con quien tiene una diferencia muy marcada de Victoria Villarruel. ¿Qué hizo ayer Karina? Armó la Libertad Avanza en la ciudad. ¿Quién es la principal dirigente porteña de la Libertad Avanza? Karina. Ahora sí. ¿Pero quién es en términos de imagen? Villarruel. Villarruel es de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Ahora, Villarruel no fue ni siquiera invitada a la fundación del partido en la ciudad. De hecho, tiene su propio espacio político. Que fue lo que en su momento generó, ¿se acuerdan? Ese cortocircuito. Sacó la bandera, así que sé yo. Bandera. O sea que Villarruel, que es la dirigente política de mayor relevancia de la ciudad, no fue invitada a la fundación del espacio político del gobierno que ella integra como vicepresidenta y que va a ser presidido por Karina Milei, la hermana del presidente. Claro. A quien ya Lilia Lemoine, que uno puede opinar lo que quiera de Lilia Lemoine en términos personales. Ni hace falta opinar con Lilia Lemoine. ¿Para qué? A quien ya están postulando como candidata a presidenta para un eventual tercer mandato. No, por favor, no. ¿A quién? No. Esperen. No. Ustedes hablábamos de 10, 12 años de Macri, Vidal, Larreta, reelegían todos. Dale, yo ya vi esta película. Bueno, es una película que ocurre en todo el mundo. Porque es una película de terror. Pero acá nos vendieron 12 años de macrismo. Un gobierno que no vende lo mismo. Un gobierno que no vende futuro es un gobierno terminado. Ah, bueno, pero entonces, están vendiendo nuestro trabajo ver si eso es real o no. No importa si es real o no, porque lo vamos a ver. No, pues sí importa, porque si no empezamos a asustar gente diciendo puede haber 12 años de esto. Y después viene el DIPI. Esta cosa de la política como cuestión de fe. No, al revés, cuestión de fe es decir que van a durar tanto. Al revés, es una operación política de un gobierno que está activo, operando políticamente todo el tiempo, frente a gente que juega a los soldaditos. Eso estoy de acuerdo ahora, darle relevancia. Perdón, es como... El plan 4+4, el plan 4x4 de Néstor, ¿era verdad o era mentira? ¿Funcionó 2 veces? Cuando Néstor pero Néstor primer mandato hizo difundir. Me consta que lo hizo difundir. Ganó 2 elecciones más después de eso. Está bien, después le salió, pero podría no haberle salido. Macri dijo que se quedaba con el 26% de los votos. Está bien, pero se hace para vender futuro, para que la gente no diga este tipo dura 3 meses. Digo, la idea de mirá si Milei va a ser presidente. Bueno, ahí lo tenés. Hay gente que dice que... Estoy de acuerdo. No, Milei no puede ser presidente. Ese es un loco. Ahí lo tenés. Ojo con esto de la política. Lo hace para generar expectativa, porque hay gente que está diciendo que va a durar 6 meses, entonces él dice, no, me voy a quedar 12 años. A otros espacios internos y a otros dirigentes internos. Ahora, tampoco nos tiene por qué asustar tanto. Bueno,
Bueno, uno se asusta es que si para mí lo si no que- está dispuesto a es que, combatirlo. perdón, digamos. Adrián. Dice para- que si le va bien a Lemoyne, viene Alfredo Casero. Mira, Pushkin decía... Uy, Sí. perdón, traigo toda referencia. No, igual, perdón, Pushkin decía que el miedo es el principal vector de la acción política. Ujú. Bueno, si 12 años de gobierno libertario provoca miedo, genial, porque así reaccionan. Pero, perdón, Pero- para que se entienda mi punto, yo lo más peligroso que veo yo de Milei no es que se esté planteando quedarse 12 años, que yo creo que no le importa quedarse 12 meses. Por eso quería citar antes la nota de Nico, no me acuerdo si fue el domingo anterior o el otro, donde Nico planteaba que la expectativa de Milei es no ser presidente, no ser un gran expresidente, sino ser un gran integrante de esa secta, de esa secta pequeña que integra. Porque Sí, su por eso trascendencia no pasa por el país. por eso mi miedo es que a él no le importe durar los 4 años. A él no le importa, Villarruel sí. Está bien, estoy Por hablando eso, de él. por eso Claro. estamos contando un proyecto político. Él juega como alguien que no tiene nada que perder. Él sí. Es que no tiene. Y yo creo que el es lo establishment, peligroso. el establishment se siente cómodo teniendo a alguien que no tiene nada Lo que que yo estoy perder. planteando es un escenario mucho peor que esto. No, pero- En serio, Villarruel, Lunes a la Villarruel mañana. es mucho peor que Milei. Y sí, claro. Tiene un proyecto de poder a Sí. largo plazo. No sé, yo ya Está no la construyendo- no la puedo leer en Twitter, así que no sé de qué Bueno, estás hablando. Está Me construyendo tiene bloqueado. alianzas de poder que Milei no construye. Ujú. Todo lo que recién Nico Lanto, con muy buen criterio, describía de la inacción política o las imposibilidades políticas de Milei para negociar, es todo lo que está haciendo Villarruel. Ahora sí vamos a la otra imagen del fin de semana. Villarruel se reunió este fin de semana con Raúl Jalil. Ujú. Estuvimos cerca. En un evento, que es un evento religioso muy importante, el descenso de la Virgen del Jalil que Valle. está, digamos, fuera del ámbito de la resistencia, ¿no? O sea, entre los gobernadores de Unión para Patria Dura está Axel, Quintela, Gildo Infran, Silioto y Melella, Correcto. Silioto, claro. Correcto. Y Ahora, Jalil la está última vez que ahí. vi- Lo que pasa es que Jalil la tiene a Corpachi, que sí juega. Está bien, pero es el gobernador de... El gobernador es él. ¿Y es de peronismo? Villarruel que sigue. Como con te la digo una agenda- cosa, te digo la otra. Pero, pará, porque Sí, no, sí, no sus vale ponerse y diputados son sacarse... parte- Nah, digamos que ponerse y Sus diputados sacarse son el parte de escudito. los 99 del bloque de Unión por la Patria, Sí. sus senadores son parte de los 33 del Claro. bloque de Unión por la Patria. Bueno, a lo Está que en voy es Zoom. que antes de esto, la foto anterior a esta de Villarroel con Jalil fue con Claudio Vidal. Claudio Vidal pasó de ser un dador de gobernabilidad a un crítico. Sí. En el gobierno, y sobre todo Karina Milei, que Karina es el jefe, según dice Javier Ujú. Milei, y tiene la costumbre de mirar oblicuo, como corresponde en política, mirar oblicuo, cree que muchas de las acciones de los gobernadores están apalancadas por sus diálogos con Villarruel. Que Villarruel, de algún modo, está hilando, o mejor dicho, está detonando posibles Es negociaciones que ella del Poder puede, Ejecutivo. estar diciendo, si estoy yo, vas a recibir los fondos que te corresponden. Te agrego algo más. A los ¿Por qué? gobernadores. Porque a Jalil, y con esto cierro, a Jalil se lo mencionaba junto, por ejemplo, a Zamora y a otros gobernadores más, que no son netamente peronistas, como posibles dadores de gobernabilidad. Zamora está ahora un poco más lejos. Por eso, se lo mencionaba, Sí. dije, se lo Ok. mencionaba. Más lejos. Pero digo, esta reunión, si Jalil sale de esta reunión y dice, che, yo también tengo condiciones, como lo dijo Vidal después de reunirse Sí. con Villarroel y otros gobernadores más, ahí empieza a observarse con más nitidez que ya Villarroel no solamente está construyendo relaciones personales, Claro. está construyendo Y- relaciones de poder que gravitan sobre las pretensiones del gobierno. Y ahí esto afecta otro tema del que hablamos más temprano, que es la relación con Estados Unidos. Milei apuesta a tener de Estados Unidos el apoyo que no está consiguiendo dentro del país. Porque más allá de que, como dice Bienari, Milei no tiene problema de inmolarse, para inmolarte y que eso sea efectivo y te permita la trascendencia espiritual o en el caso de Milei material o la que fue, intelectual, la que fue, tenés que primero estar en el lugar donde pensabas inmolarte. Si te inmolás en el camino no sirve para nada. Y Milei necesita todavía un poco de recorrido para terminar de hacer su gran obra, que aparentemente sería la dolarización del país. Hay en el vínculo que plantea Milei con Estados Unidos una contradicción
con el nacionalismo católico en el cual se apalanca Victoria Villarroel para influir en un sector de generales retirados y oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, etcétera. Para decirlo de otra forma, el sector que banca Villarroel no está contento con el nivel y la velocidad del alineamiento con Estados Unidos que está tomando Milei. No porque sean anti-norteamericanos, por el contrario, tienen muy buen vínculo, pero sí porque ven que se hace en detrimento de lugares que ellos consideran propios dentro de ciertas estructuras. Cosa que pasaría, por ejemplo, si sacás a las Fuerzas Armadas de tareas de defensa para ponerlas a patrullar las calles de una ciudad. Cosa que Villarroel está en contra, porque los sectores a los que ella representa también se oponen. Porque es una Digamos, degradación. son una alcurnia venida a menos, pero una alcurnia al fin, Claro. que se tiene en muy alta consideración a sí mismos. Y la degradación, la humillación a la que se sometió Milei en la madrugada del viernes no les cayó para nada bien. Claro. Pero además hay ahí, digamos, un Milei que ante el temor a Villarroel, desde el primer día dijimos que las dos personas a las que más temía Milei eran Villarroel y Macri. Y viendo que no está encontrando acá nadie que pueda bancarlo ante esa disputa, porque Villarroel aparece como una propuesta superadora en su diálogo con empresarios, en su diálogo con gobernadores, etcétera, 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 está diciendo a Estados Unidos, mira, yo te voy a dar tanto, que ni mi propia visa va a poder ofrecerte lo mismo, entonces me vas a tener que bancar. Claro. Bueno, atención porque viernes a la madrugada Milei viajó a Ushuaia para reunirse con Richardson y el viernes a la tarde Richardson viajó de Ushuaia a Buenos Aires para reunirse con Villarroel en el Senado. En el Senado. Sí, ojo Eso que da hay- muestra de jerarquías. Hay reuniones con periodistas de Villarroel también. También, sí. Claro. Y uno se da cuenta después con algunos periodistas que ahora empiezan a pegarle a Milei en la misma línea que decís vos de Claro, los porque gobernadores. Antes de Hay seguir, un periodista ¿puedo- que se reúne con Villarroel que siempre menciona que hay que defender el sentido del viento. Y que defender el sentido del viento puede ser con o sin Milei. Claro. Frase que primero se le escuchó a Macri. Primero Y se la después escuchó a Macri y Se ve que el viento defender el la sentido del diseminó. viento con o sin Milei implica trabajar en el Sí, relevo. un detalle para antes de irnos muy lejos del tema de la visita de Estados Unidos. Si bien estuvo acá en la primera actividad de Laura Richardson en Buenos Aires, no viajó a Ushuaia Mondino. Mondino está absolutamente corrida del vínculo entre Buenos Aires y Washington, que pasa exclusivamente a través de la jefatura de gabinete de Nicolás Posse. Y más específicamente reuniones que viene teniendo Nicolás Posse con el jefe de la CIA, que es central en todo esto. ¿No? Y eso no es un detalle. ¿Cómo menor. naturalizamos eso? Sí, ¿no? Porque no se absolutamente. reúnen a escondidas con la CIA. No. Te cuentan que se No, reúnen. seguramente escondidas también. También, Pero encima claro, te sí, muestran sí, sí. una. Pero lo De hecho, cierto es que la CIA tiene una oficina acá en la embajada, ¿no? eso da cuenta de dos cosas. Una, que en los temas que realmente son importantes, a Mondino no la dejan acercarse porque se manda cagadas con todo. Pero además recrudecieron los rumores de reemplazo de Mondino. El mundo de la diplomacia es un mundo muy fértil para que los rumores se esparzan y demás. Pero al parecer hubo ya un supuesto sucesor de Mondino que anduvo visitando algunos despachos del Palacio San Martín, anticipando que ya tenía el visto bueno del presidente. Lo cual puede ser verdad o mentira, y siendo verdad puede cumplirse o no, porque ya Milei muchas veces prometió cosas que no cumplió. Pero ojo, porque ya está... Ya se cargó 19 funcionarios de más o menos primer nivel, ¿no? Desde que empezó. No, y áreas completas. quería mostrar algo que puede tener que ver con los milicos y puede tener que ver con Estados Unidos, que es el tape 15, en donde Milei habla de que quiere ayudar a Ucrania. Otro de los peligros en los que nos está metiendo, ¿no? A ver. Los gobiernos están en contacto, nuestro ministro de Defensa está en contacto con las autoridades de Ucrania. En todo lo que podamos ayudarlos, los vamos a ayudar. Se va a hacer un foro en defensa de la libertad de Ucrania que se hace en Latinoamérica y Zelensky me pidió que sea acá y yo le dije que sí, que lo vamos a hacer. Y hay unos foros donde se me pidió que vaya a participar en defensa de Ucrania y lo voy a hacer. Pero Argentina podría mandar algún tipo de entrenadores militares o de... Es algo que está discutiendo el ministro Luis Petri, nuestro ministro de Defensa, con las autoridades de Ucrania para ver en qué podemos colaborar. Bueno, esto es una locura. Imagínate en qué podemos colaborar. Podemos mandar hombres, podemos mandar armas.
Argentina se va a meter en la guerra de Rusia y Ucrania. Es peligrosísimo, no das abasto de tantas cosas que hace el tipo, tantas cagadas. Viste que decían el peligro de tenerlo a Milei en una pandemia. Bueno, lo estamos teniendo en una epidemia muy fuerte. El peligro de que Milei te meta en una guerra. Bueno, lo está intentando. Este fin de semana las embajadas... Eso es por tener un loco de extrema derecha. Las embajadas de Estados Unidos en distintos lugares del mundo recibieron la advertencia de que le avisen a sus ciudadanos que no viajen a Europa en los próximos meses por el riesgo de una guerra que se expanda en el continente. Pasó este fin de semana. Es decir, en general la embajada suele tener este mecanismo de aviso a sus ciudadanos para que viajen o no viajen a países. Acá en Argentina se le presta poca atención en general a la política internacional, lo cual es también un grave error porque limita mucho la comprensión de los fenómenos locales. El propio Perón decía que la política verdadera es la internacional porque era la que después determinaba las condiciones para hacer política dentro del país. Y creo que lo más importante de la semana pasada fue eso, que a partir de este acuerdo de Milei con Estados Unidos, las condiciones para hacer política en la Argentina se ven severamente restringidas. Pero mirando hacia afuera, pasó desapercibido acá, pero no en el resto del mundo, que los dos funcionarios más importantes del gobierno de Joe Biden, que son el secretario de Estado, Anthony Blinken, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dieron dos advertencias potentes entre el jueves y el viernes de la semana pasada, casi al mismo tiempo los dos, respecto a la colaboración de China con Rusia en la guerra en Ucrania. Primero Blinken, que estuvo en Europa dijo, Ucrania va a ser parte de la OTAN, de alguna manera dándole combustible al conflicto, pero además, en una reunión con sus pares europeos, dijo, estamos viendo con mucha preocupación el mayor involucramiento de China en los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania. Y al día siguiente, Yellen, que había viajado a China y que estuvo reunido con el número 2 del gobierno chino en China, en esa reunión, y luego en el briefing de prensa, es decir, no solamente en privado, sino también en público, lo cual en estos casos es un dato en sí mismo, dijo que si empresas chinas proveían de material bélico a Rusia, iba a haber importantes consecuencias en el vínculo entre Estados Unidos y China. Que los dos funcionarios más importantes de la Casa Blanca después del presidente salgan tan fuerte a marcarle la cancha a China, habla de que las relaciones, que desde hace rato vienen en tensión, no están en un momento de pacificación, sino en un momento de tensionarse todavía más. Con un escenario en Medio Oriente que está más caliente que nunca en las últimas décadas, con la posibilidad de que la guerra en Europa se expanda. La verdad es que el timing para la decisión de subordinarnos absolutamente, subordinar la diplomacia argentina a los intereses bélicos de Estados Unidos, porque además es eso, nosotros estamos subordinando nuestra diplomacia política de paz a los intereses bélicos de otra nación, no podría haber llegado en peor momento. Bueno, ahí hay un elemento central de las discusiones económicas en curso, por ejemplo, en materia de hidrocarburos. Estados Unidos logró el autoabastecimiento energético con el fracking, después de varias décadas de no tener autoabastecimiento energético. Ahora tiene autoabastecimiento energético, pero de todas formas, mira, dos destinos de producción muy relevantes. Venezuela, con todo el hallazgo que se hizo ahora de petróleo liviano en la zona del Esquizo, y... Esquizo no, perdón. Me confundí el nombre. Bueno, no importa. Ahora les voy a dar el detalle. Y Vaca Muerta. Yo recién les mencionaba que esta base, con supuesta fachada de ayuda humanitaria, se fijó a las puertas de la ruta que conecta Vaca Muerta con el resto del territorio nacional. Esa misma ruta es la que se va a emplear para la construcción del gasoducto que llevaría el gas de Vaca Muerta desde Fortín de Piedra, instalación que tiene el Grupo Techín, a Bahía Blanca para exportar gas licuado. Si tal cosa ocurriese, si la Argentina pudiese desarrollar la exportación, Techín va a estar contento y Estados Unidos también. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si Estados Unidos se supone que va a haber afectado el precio internacional de su producto. El tema es que por el sistema de comercialización que tiene Estados Unidos del fluido, tanto de hidrocarburos, de petróleo como de gas, Estados Unidos está pagando precio internacional del producto. No desacopla el precio internacional del precio local. Y está teniendo un problema de inflación en la provisión de gas en los hogares. Entonces necesita bajar el precio.
¿Cómo se baja el precio? Con más oferta. ¿Quiénes tienen hoy más oferta de gas? Argentina. Claro. Entonces, el plan que está diseñando Milei es un plan a medida de distintos actores. Techín celebra el plan. Techín celebra que el fin de semana YPF haya anunciado la reversión de 54 explotaciones maduras en Mendoza. Porque si YPF se concentra en Vaca Muerta y en desarrollar la explotación para exportación de hidrocarburos en Vaca Muerta, el que se va a ver beneficiado es Techín, que puso a un directivo a conducir YPF no en beneficio de las mayorías, sino en beneficio de Techín. Claro. ¿Para qué Techín va a poner a conducir a un propio a YPF? Bueno, todo esto. ¿Que vos no crees en el espíritu patriótico de Roca? Principio no, porque no es argentino. No es argentino. En la lista de Forbes aparece... O sea, si fuese patriótico sería italiano, digamos. Es italiano. Sí, o de Luxemburgo. O de Luxemburgo porque su empresa, su casa matriz está en Luxemburgo. ¿La empresa no es argentina, Ari? No. Pero la puta madre. No, Techín está radicada en Luxemburgo y controlada desde las Antillas holandesas. Bueno, si es por Ari, sí. Clarín tampoco es argentino. Y Clarín está radicado en Delaware. Pero es una voz argentina para solucionar los problemas argentinos. Un toque de atención para la solución argentina a los problemas argentinos. Sí, es lo único que... Sí, pero no. Ari, así, por eso te bloquean a vos, Ari. Sí. Che, hablando de bloqueo, ¿vieron que todos estos jóvenes que te insultan, que insultan a los artistas, a los científicos, qué sé yo, que son los trolls, laburan todos juntos, o sea, vos te los puedes encontrar, si vas a la Rosada, laburan todos juntos en una sala. Hay una sala de trolls para atajar a la gente en la Casa Rosada. Naturalizamos todo. Esto existe. Bueno, que era el Salón de las Mujeres. Exactamente. Bueno, el otro día fueron a tomar algo todos juntos y estaban ahí de joda y lo filmaron, ¿no? ¿Un bascolet? Un bascolet, a ver qué tomaban. Bueno, ahí están. Esos son, algunos son conocidos, como el Gordo Dani, qué sé yo. De joda, los trolls, los que insultan, los que te basurean, los que humillan, los que generan odio en las redes, laburan todos juntos en la Casa Rosada. Ese es el gobierno que estamos teniendo en este momento. Y ahí están de joda. Parte del poder argentino son esos chicos. Hay que hacer un esfuerzo para no hacer un ejercicio lombrosiano muy grande. Sí. Sí. Ahí están. Los chicos, los trolls, dos hombres que son quienes le escriben el diario de Irigoyen a Milei, Claro. Ojo, porque Milei acciona en función de lo que este ecosistema le reproduce. O sea, esta gente es la que le arma todos los días a Milei, o lo contiene o lo estimula. Claro. ¿No? Pero le arma el día psiquiátrico, quiero ser respetuoso con una disciplina que no conozco. Le arma el día emocional a Milei. ¿Cómo extrañamos a Nelson Castro? Igual también a mí... ¿Por qué Nelson Castro no labura más de psiquiatra por televisión? Ahora es corresponsal de guerra. Viste que lo mandan siempre al peor lugar posible. Sí. Igual a mí me preocupa que le arme el día a la oposición también, ese grupo. También, claro. Porque, sí, vamos a ir para eso, porque mencionaste lo de Victoria Villarroel y eso. Yo creo que la semana pasada, perdón el autobombo, pero para ver qué se puede. La semana pasada contamos aquí en el Destape que el padre Victoria Villarroel no tiene condecoración por su paso en Malvinas, más que el diploma de honor que le dieron a todos los excombatientes, porque él efectivamente estuvo ahí en la compañía 602 de información chequeada con los que manejaban en ese momento, con General Balsa, con Rico, con todas las pruebas. Y que está en el legajo del padre Villarroel, cosa que nosotros conseguimos, no vamos a revelar la fuente, y bueno, y están ahí los documentos. Y pasó algo muy interesante. Y es que tuvo que contestar Victoria Villarroel, contestar agresiva, qué sé yo. Después a mí me bloqueó personalmente. Pero después de que lo mostramos, lo volvimos a mostrar, a la tarde Mariano Martín también lo entrevistó a Balsa al aire, contó que todas estas cuestiones, se callaron. No hablaron más del tema. Primero contestaron y se hizo la valiente. Sí. Y después se callaron. Y a mí me hizo pensar mucho este fin de semana de esto, porque hay un gran tema que es ¿qué hacemos con todos estos muchachos? ¿Qué hace la política con todos estos muchachos? Yo creo que es mejor que tengan que dar explicaciones que dar explicaciones uno sobre las agresiones. No sé si se entiende. O sea, lo que le pasó el otro día a Villarroel es que tuvo que salir a explicar algo
estaba mintiendo. Claro. No tuvo que salir a explicar que ella reivindica la dictadura, que reivindica las torturas, reivindica la sociedad. Pues eso ya lo dijo. Tuvo que salir a explicar que mintió con la condecoración de su padre. Tuvo que dar una explicación. Y cuando se vio expuesta, bloqueó y se callaron. A mí me dejaron de aparecer insultos después de que se tuvieron que callar. Claro. Y me parece que es un ejercicio interesante, y de hecho me pasó el fin de semana a encontrarme con alguien que me dijo, mira, yo estoy no en la vereda enfrente tuya, a 3 calles. No sabía ni que existías, pero me enteré porque te peleaste con la vicepresidenta, a la cual obviamente él adhería. Quedó tan expuesta que se tuvieron que callar. Y no sacaron más el tema. No salieron a decir, no, sí, el papá de Villarroel está condecorado, no, sí. Silencio. Creo que es un buen ejercicio, perdón el autobombo, pero si lo hacemos desde acá sin un mango, claro, simplemente haciendo periodismo y mostrando los documentos, es que se puede. Por eso a mí me preocupa que si le arman el diario de Irigoyen a Milei, va por Milei, pero que no le armen la agenda a la oposición, porque vuelvo al inicio, el peronismo hoy tiene todo menos agenda. Y si tu agenda es responderle a los trolls, claro, vamos a quedar... no va por ahí, no va por ahí. Ahora, lo que él tiene un ejército de justificadores que no, son los trolls, con un rol muy importante, son los 4 o 5 de esos periodistas... Hugo Paco Luis. Bueno, Trebuch, Milei, Rossi, Fantino y Viale, creo que son 5 los periodistas de Milei, que es... Yo no sé si están a sueldo de Milei, pero es como si los tuvieran, porque trabajan para Milei. Y después los empresarios. Salió Ratazzi. Ratazzi dijo, yo cuanto más lejos del Estado mejor. Ratazzi vivió toda la vida del Estado. A mí me parece que todo ese conjunto de gente lo que va a tratar de hacerle creer a la gente es que bajar la inflación es el éxito. ¿No? Y la verdad que nosotros hemos tenido tiempos de baja inflación en Argentina. Tuvimos el tiempo de Menem con un desempleo del 20% y tuvimos el tiempo de la Rúa, que tuvo la mayor crisis institucional, política y económica de la historia, con 2001, con inflación del 1%. Y a mí me parece que la batalla cultural, porque vos podés perder una, pero tenés que inmediatamente empezar otra, es que la gente entienda que el éxito de un país es la cantidad de personas que logran ser felices, no un número. Es decir, los gobiernos llegan para darte empleo, para que te alcance la plata para llegar a fin de mes, para que puedas mandar a los chicos al colegio, tener salud, irte de vacaciones, ir al cine, ir a la cancha. Eso es lo que tiene que lograr un gobierno. Así como yo creo que en una empresa, el éxito de la empresa no es la ganancia que puede tener el accionista, sino el grado de felicidad que tienen todos sus componentes, es decir, todos sus trabajadores. En una sociedad, el éxito es el grado de felicidad que alcanza la mayor cantidad de gente posible, no un número. El número puede no decir nada. Mirá de la Rúa, se fue con una inflación anual del 1%. Se fue en un helicóptero, mató a 40 personas en la plaza. Había saqueos, había de todo. Estaba incendiado, la gente revolvía los tachos de basura para comer. Había colas en los restaurantes cuando tiraban la comida de los restaurantes. Con inflación 1%. O sea, ahora le quieren hacer creer a la gente que si bajaba la inflación es un éxito. Y vas a bajar la inflación con una pobreza del 70%. Entonces, esa batalla hay que darla porque hay que hablar prácticamente filosóficamente. Bueno, ese es el plan, ¿eh? El plan es un plan de estabilización por la nación con mucha pobreza. Y también con mucho desempleo, porque en la Argentina estancia vos necesitas ese ejército de reserva ampliado. Pibes que trabajen en el taller y no vayan a la escuela. Pibes que son mucho más baratos porque trabajan por un plato de comida que un adulto que tiene responsabilidades. Los chicos viven con el padre, entonces no tienen que pagar alquiler. En la Argentina estancia era un modelo. Y los 70.000 empleados públicos que piensa echar también son ejército de reserva. Y ahí sí, volviendo a lo de antes, es importante lo que pasa en redes, porque si te instalan en redes que el único dato que tenés que ver es el de la inflación, y se lo instalan a la oposición, está perdida, sin agenda. Claro. Entonces hay que volver a recuperar. Obvio que es importante. Ahora, el único no es. También la emisión. Vos te acordás mejor que yo. ¿Cuánto emitía Menem? 0. Porque no podía, porque era peso contra dólar. Ahora, después tuvimos récord de pobreza, récord de industrias que se caían. Por eso, ¿cuál es el objetivo final de un gobierno? Bueno. Sumo algo que ahí me estaba diciendo el Tano para terminar con el capítulo Trolls y todo eso. Hay un personaje importante porque tiene que ver con el dueño de todo esto, que es Elon Musk.
Recuerdan que nosotros hace unas semanas publicamos que Fernando Cerimedo es alguien que trabajaba con Jair Bolsonaro en Brasil, en todo el dispositivo de redes, de fake news, etcétera, y que vino a trabajar con Javier Milei. De hecho, es una suerte de vocero extraoficial o paraoficial de Milei a través de La Derecha Diario y de su cuenta de Twitter. Nosotros publicamos hace un par de semanas que Fernando Cerimedo es investigado por la justicia brasilera como parte del armado de lo que la justicia brasilera considera milicias digitales que terminaron en un intento de golpe contra Lula. Lula asumió el 1 de enero y el 8 de enero hubo un copamiento del Congreso, del Palacio Presidencial y de la Corte Suprema, fomentado desde las redes. Y ubica a los generales, a los asesores de Bolsonaro armando ese golpe y a Fernando Cerimedo, lo pone con nombre y apellido, la justicia brasilera en esa operación. Cerimedo, de vuelta, salió a contestar que él fue sobreseído por eso. Bueno, no fue sobreseído, lo que pasó es que le iniciaron 2 causas por lo mismo y nadie puede ser juzgado 2 veces por lo mismo, entonces en una la archivaron, no lo sobreseyeron y la archivaron bajo el principio de que ya lo estaban juzgando en otro lado. Esa investigación sigue adelante y ahora sumaron a Elon Musk. Lo que dice ahora el juez Alexandre de Moraes es que también en esa operación de armado de lo que ellos denominan milicias digitales estuvo Elon Musk. Y le pide a Elon Musk, le dice, no toques nada acá y te voy a pedir información y vos no la podés negar. Y salió Elon Musk el fin de semana a decir, yo no voy a contestar nada. Es más, hasta puedo levantar todas mis operaciones en Brasil. Salió a decir que lo de Brasil es una dictadura. Y estamos hablando de un personaje, ahí está. Esta agresiva censura parece violar la ley y la voluntad del pueblo de Brasil, dice Elon Musk ante la noticia de que también está bajo investigación. Hay un gran tema que la gente cree que las redes son neutrales. Ese es el dueño, claro. Las redes no son neutrales. Tienen dueños y los dueños tienen ideología, tienen intereses. Juegan para uno o juegan para el otro. La gente cree que lo que está leyendo es neutral y que le tocó porque sí lo que le llegó. Y no es así. No son neutrales. Así como no son neutrales los dueños de los medios. Nadie es neutral. Hay gente que decimos que no somos neutrales y hay gente que te miente y dice que es neutral. Nadie es neutral. Los dueños de la red tampoco. Y ahí está Elon Musk peleándose con el gobierno más fuerte de izquierda o de centro izquierda. Recordemos que hay un antecedente de antes de que le compre Elon Musk, porque Elon Musk es uno de los, es parte del problema, pero no es el problema. Pero claro, Twitter y Facebook también durante un tiempo censuraron las cuentas del presidente de los Estados Unidos en ese momento. Era Donald Trump. Es decir, el presidente de la nación más poderosa del mundo se decidía sobre si podía o no expresarse, más allá de que te gustara o no lo que dijera. No importa. No lo decidía una ley, no lo decidía una constitución, no lo decidía un juez, lo decidía una corporación privada. Había una privatización del discurso público que la verdad despierta serios interrogantes. No se están discutiendo por otro lado, pero bueno, no se lo puede pasar por alto esto. No, es muy fuerte. Cosa, mientras recién Ari contaba esto y vos decías X no es neutral, ninguna red social es neutral. Espero que no me bloquee lo más. Yo estaba mirando el monitor y el monitor está rodeado de pantalla donde tenemos los otros canales de televisión. Y en uno de los canales están dando un informe, entre comillas, de la base china en Neuquén. Que es el caramelo de madera. Sí, es un informe hace como 20 minutos, 9 y pico de la mañana, 10:50 de la mañana, es raro. Bueno, es el caramelo de madera con el que van a entretener, están tratando de entretener al público de hace tiempo, pero con efectos políticos como contábamos hace un ratito, porque China es la tercera vez que sale a desmentir al gobierno, cosa que es bastante inusual, en este caso En un rato en el programa de Roberto voy a contar algunos detalles más de cómo sigue esa relación, las dos relaciones. Quiero contarles un detalle que es muy interesante. La constructora de esta base es una constructora, una empresa argentina, llama Esuco, en su momento de Carlos Wagner, formó parte de todo el dispositivo creado en torno al tema de los cuadernos y demás. La constructora de la base, de la que no se habla, que yo mencionaba recién, que también queda en Neuquén, y que es una base con una fachada humanitaria, es una empresa hondureña que se llama Eterna S.A. Eterna fue creada en Honduras en los años 70, cuando en Honduras se desplegaba con militares de la Argentina un plan de represión feroz. De hecho, el know-how de la Argentina para la represión fue exportado a Centroamérica
con cabecera de playa en Honduras. ¿Por qué en Honduras? Porque ahí estaban operativos también los integrantes de la Escuela de las Américas que habían formado a los dictadores de América Latina. Entonces en Honduras se reunían los estadounidenses con sus discípulos, digamos, argentinos. Muchos de los represores que actuaron en Honduras hoy están presos en Argentina por crímenes de lesa humanidad. Balito Ribeira y otros están prófugos. Bueno, en los años 70 se crea esta constructora, se llama Eterna. Siempre se sospechó que con mucho vínculo con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Claro. Bueno, cuando hoy uno va a la página web de Eterna, que es la constructora que hizo la base que financió y donó Estados Unidos en Neuquén, Eterna se ufana de trabajar con el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos. ¿Qué otra cosa va a hacer el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos? La hidrovía. Muchachos, yo entiendo que estén todos muy entusiasmados con la base china, porque les llama la atención que hay gente que habla en un idioma que la gran mayoría de los argentinos no conocemos. Ahora, hay otra base cerquita de ahí, que fue construida por una constructora hondureña con una fachada humanitaria, toda la guita, la logística, la puso Estados Unidos. Cada vez que viene alguien del Comando Sur, pasa por ahí para ver cómo está la cosa. La inauguraron el año pasado, lo hizo una empresa que labura, una empresa constructora creada durante la represión en Centroamérica, cuando operaban militares argentinos y estadounidenses, que ahora va a operar sobre el principal tendido fluvial de América Latina. No sé, la verdad, es raro que no estén preocupados por esto y estén preocupados por una antena que mira al espacio. Te haré una coincidencia más para el álbum de figuritas. Del territorio. Una coincidencia más para el álbum de figuritas. La madrugada del viernes al sábado, la policía de Ecuador, por orden directa del presidente Luis Noboa, ingresó en territorio soberano mexicano, en la Embajada de México en Quito, para llevarse detenido a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Rafael Correa, que estaba esperando un salvoconducto para poder exiliarse en México, perseguido por Noboa. Las fuerzas de seguridad que formaron parte del operativo, un operativo que no tiene antecedentes a nivel global, que se meta la policía de un estado en la embajada de otro, no pasó acá durante la dictadura. Digo, hasta cuando fue la toma de la embajada yanqui en Irán, eran grupos paraoficiales, no se hacían cargo. Bueno, acá sucedió esto por primera vez. Esas fuerzas de seguridad que por primera vez en la historia moderna intrusaron una embajada extranjera, poniéndole una gran duda a todo el entramado diplomático global, están siendo parte hoy en día de un programa conjunto de capacitación entre Ecuador y Estados Unidos, que fue una de las primeras medidas que tomó Noboa cuando asumió como presidente. ¿Con quién? Con la generala Laura Richardson, la que viajó a Ecuador a firmar ese acuerdo de capacitación y planificación de las fuerzas de seguridad que tomaron una embajada extranjera este fin de semana, fue Laura Richardson. ¿Cómo? ¿Dónde es la escuela donde aprenden? La escuela... No, es ahí mismo, es ahí mismo. Ah, pero no, los llevan a un país centroamericano a aprender. A veces también puede pasar también. Pero ¿sabés qué datazo? Porque la estamos recibiendo a Richardson. Prácticamente creo que va a alquilar un departamentito acá en Cava para tener algo, ya que viene tan seguido. Airbnb. Y resulta, mirá la relación que hay. No, pero y esto que cuenta Nico, antes se hizo en Paraguay con las fuerzas paraguayas, que son las que actuaron en la estabilización del gobierno de Lugo. ¿Se acuerdan que hubo una matanza de indígenas que provocó la inestabilidad del gobierno de Lugo y después termina propiciando esa caída? Así es. Bueno, todo eso lo provocó las Fuerzas Armadas después de un convenio. No se puede hacer el gestito de... Porque fue financiado por la USAID, que es una herramienta de financiamiento. Una cortita para el final. En la noche de ayer volvió a haber una fuga de presos en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires. Se fugaron 4 presos en la vecinal 6B, que es sobre la avenida Avellaneda, y yendo entre Paternal, Flores, Floresta. Es raro, ¿no? Sí. Pero prácticamente todas las semanas hay un fixture. Che, quiero destacar, porque por ahí también todo lo naturalizamos, el nivel de información que hay en el Destape, la cantidad de cosas que vos te podés enterar, y más allá de que decimos desde qué lugar hablamos,
no por todo, pero en general nos declaramos del campo nacional y popular, la verdad es que hablamos sobre todo, criticamos a lo que a nosotros nos parece que debemos criticar, somos rigurosos en lo profesional y hay un nivel de información que creo hoy es muy difícil de encontrar en la Argentina. Así que quería decirlo por mis compañeros. Magnífico. Hay mucha gente que me lo está diciendo, pero bueno, me correspondería a mí marcarlo. Mucha información. Gracias. Bueno, para eso estamos. Suscríbanse al Destape. Ahora viene Alfredo Zayat. Hay dos cosas que él marca en la nota del fin de semana que vamos a hablar ahora, que están muy buenas para que la gente entienda qué es lo que está pasando, porque si no te puede llegar a engaño. Él marca la economía destruyéndose con un alto nivel de inflación. Eso no es así. Es decir, las economías tienen inflación cuando crecen, ¿sí? Y se recalienta la economía. Una caída semejante, con una inflación semejante, no se ve. Y después, ¿cómo puede ser que las empresas se están destruyendo y las acciones suben? Bueno, todas esas cosas son lo que están llevando a engaño a mucha gente que no entienden bien lo que está pasando, y ahora lo vamos a hablar, como yo le digo siempre, con mi jefe, mi maestro, Alfredo Zayat. Ya venimos con él. Dale. Chao. Chao, chao.